Ok, buenas noches. Voy a comenzar la clase pautada para hoy, miércoles 14 de mayo, y en atención a que hasta ayer estuvo eh, programada la segunda evaluación de este primer corte. Esa programación finiquitó hasta ayer martes a las 12 de la noche. Entonces, bueno, la clase de hoy, a petición de algunos alumnos, querían ver cómo se resolvían los dos problemas que formaron parte de esta segunda evaluación. Entonces, bueno, les he preparado acá el material, pues, alusivo a la prueba, pero resuelta. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con los problemas que, bueno, básicamente las inquietudes, pues, radican es en los problemas. Entonces, bueno, vamos a ir primero a la resolución del problema y el tiempo que nos reste, que tengamos allí disponible, lo dedicamos entonces a revisar las preguntas de selección simple. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar al primer problema. Entonces, bueno, leemos el enunciado. Dice, una fuerza, estoy leyendo por acá, una fuerza de 35 libras se aplica a la palanca de control A, ¿verdad? Y ahí nos dan la figura. Vemos la palanca de control. Sabiendo que la distancia AB es 10 pulgadas, ¿verdad? Se refiere a la distancia entre este punto A y este punto B. Todo este largo es la distancia 10 pulgadas que dice acá el enunciado del problema. Ok, entonces calculemos. Primera pregunta. El momento de la fuerza con respecto a B. Entonces me están ya indicando que es un momento que voy a calcular y recuérdense que nosotros hasta, valga la redundancia, hasta este momento nosotros hemos estudiado es el momento respecto a un punto. Entonces por eso la pregunta dice calcular el momento de la fuerza con respecto a B. ¿Y B qué es? B en esta figura es un punto. Y es el punto donde precisamente pivotea la palanca, la pivotea, rota. Ese sería el punto de rotación de esta palanca. Ok. Se dice calcular ese momento respecto a B y nos dan un dato más. Lo vamos a hacer cuando el ángulo alfa sea 50 grados. Y aquí en el dibujo tenemos resaltado el ángulo alfa. El ángulo alfa viene a ser el ángulo que forma el vector fuerza con la línea de referencia horizontal. ¿Bien? Ese sería el ángulo alfa. Lo resalto nuevamente acá en la figura. Bien, entonces esta palanca además tiene una inclinación de 20 grados, una inclinación de 20 grados con respecto a una línea de referencia vertical, que la tenemos acá, resaltada. Ok, entonces, habiendo analizado este dibujo, vamos a proceder con la resolución. Bueno, el análisis del dibujo ya lo acabamos de hacer. Ahora corresponde fijar el sistema de referencia. Ok, allí ha aparecido en la figura con los vectores unitarios IJ de color verde. Ese sistema de referencia yo lo he fijado precisamente en el punto B, ¿ok? Que es el punto donde vamos a calcular el momento respecto a ese punto. Bien, una vez que hemos fijado el sistema de referencia, entonces ahora revisamos el punto de aplicación, la dirección y el sentido del vector fuerza. Entonces, según lo que estamos apreciando, el vector fuerza es este vector que les he colocado en color azul.
el vector tiene como punto de aplicación el punto A, ok, ese es su punto de aplicación, y la dirección está dada por la inclinación que tiene, que indique este ángulo alfa, ¿verdad? Esa inclinación, esos grados de inclinación del ángulo alfa es lo que me determina la dirección de este vector fuerza. Ok, y el sentido me lo indica la flecha. ¿Hacia qué sentido va? Pudiéramos decir, o sea, puede estar alfa grados por debajo de la horizontal, pero puede ser que vaya con sentido a la izquierda o a la derecha. En este caso es a la derecha, ¿bien? Tal como lo indica la flecha. Ok, dicho esto, hemos analizado lo que corresponde al vector fuerza. Entonces, continuemos a ver. Ahora nos vamos a centrar en ubicar el vector posición. ¿Dónde va a estar el vector posición? ¿De dónde parte y hasta dónde llega? Ok, ahí lo tenemos dibujado en rojo. Como se los he dicho en otra clase, el vector posición siempre parte del sistema de referencia. Por eso está allí partiendo de donde están los vectores unitarios y j. Y él va a llegar, ese vector va a llegar hasta el punto de aplicación de la fuerza. Por eso ven que la flecha roja pues ha llegado hasta el punto A. Y el vector posición pues lo hemos llamado R. La bibliografía normalmente lo llama R a este vector posición. Ok, dicho esto, ahora nos tocaría revisar cuál es el ángulo tita que forman estos dos vectores, R y F. Eso hay que hacerlo porque la definición operacional del momento establece o involucra o toma en cuenta el menor ángulo que se forma entre estos dos vectores cuando estos dos vectores están coincidiendo en sus orígenes. Esto también es algo que yo se lo he dicho en otras clases anteriores, sin embargo vamos a repetir. Entonces, como el paso que estamos determinando ahorita es el ángulo, entonces vamos a desplazar este vector posición, lo vamos a desplazar un poco para hacer coincidir los orígenes y entonces poder visualizar cuál es este ángulo tita que me interesa determinar. Entonces, para desplazar el vector posición, hemos colocado allí, ha aparecido una línea de referencia, una línea de trazo corto. No sé si la aprecian, es esta que estoy resaltando acá. Ajá, esa línea de trazo corto tiene la misma dirección que el vector posición. ¿Ok? Es la misma dirección, o sea que no estoy alterando nada. Y esa inclinación pues viene dada por estos 20 grados. O sea, estos 20 grados medidos a partir de una línea referencial vertical, esos 20 grados es la inclinación de la palanca de control, es también la inclinación del vector posición, es también la inclinación de esta línea de referencia de trazo corto. Ok, entonces esa línea de referencia trazo corto ha aparecido porque voy a deslizar el vector posición para que ambos orígenes de ambos vectores coincidan. Entonces, acaba de desaparecer de donde lo tenía momentáneamente, ¿verdad? Acaba de desaparecer momentáneamente y ha aparecido un poco más arriba, ¿verdad? Y allí podemos apreciar de que los dos orígenes los estamos coincidiendo, el vector fuerza y el origen del vector posición. Y esos dos orígenes, pues precisamente es el punto A. ¿Ok? Bien, entonces una vez que yo tengo los dos vectores dispuestos de esa forma, entonces el menor ángulo que se forman entre ellos dos es precisamente el ángulo tita. Entonces ahí lo tenemos resaltado, ¿verdad?
He colocado el arco negro para que lo puedan visualizar mejor. Ese es el menor ángulo que se forman entre los dos. Y ese es el ángulo tita, el ángulo que toma en cuenta la fórmula, la ecuación que utilizamos para calcular el momento. Bien, hasta este punto de la explicación, este ángulo tita no lo tenemos determinado. Entonces tenemos que analizar un poco el dibujo para deducir cuál es el valor de ese ángulo. Tenemos que deducirlo a partir del dibujo. Entonces, bien, observando la figura, vamos a percatarnos que va a aparecer una línea punteada de referencia horizontal. Y esa línea va a pasar por el punto B. Observemos. Ok, ahí la tenemos. ¿Ah? Una línea punteada horizontal, es una línea de referencia y está pasando por el punto B o por el sistema de referencia, por el origen del sistema de referencia. Muy bien. Entonces, esas dos líneas punteadas de referencia nos van a ayudar a determinar los ángulos que tenemos allí en la figura. Entonces, tenemos un ángulo que se forma entre la palanca de control y esa línea punteada horizontal. Ese ángulo que no sabemos cuánto vale, ¿verdad? Pero lo podemos deducir de la siguiente manera. Sabemos que un ángulo recto es el que se forma entre una vertical y una horizontal. Todo este recorrido que yo les estoy resaltando aquí en rojo, ¿verdad? Desde una línea vertical hasta una línea horizontal, todo ese ángulo es lo que nosotros conocemos como ángulo recto. Y ese vale 90 grados. ¿Ok? Entonces, ese ángulo vale 90 grados completo, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir para que sigan aquí en la explicación de la figura. Todo este ángulo vale 90 grados, desde la vertical de referencia hasta la horizontal de referencia. Entonces, observamos que de esos 90 grados, 20 grados, estos 20 que están aquí, es la inclinación de la palanca. Entonces, para yo encontrar esta otra porción de ángulo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Debemos es restar los 90 menos estos 20. Y de esa forma yo encontraría este ángulo que lo tengo aquí de incógnito. Entonces vamos a ver que ese ángulo es 70 grados. Efectivamente, 90 grados menos 20 es 70 grados. Ok. Entonces acabo de deducir el valor de este ángulo. El ángulo que forma la palanca, pero con la línea de referencia horizontal, 70 grados. Muy bien. Sin embargo, este ángulo de 70 yo lo tengo es en la base de la palanca, digamos así, ¿verdad? Ese ángulo de 70 lo he determinado, pero es en la base de la palanca de control. Y a mí me interesa es ubicar el ángulo, pero el que está aquí arriba, ¿verdad? Este arco negro que acabo de colocar. Este es el ángulo que me interesa saber. ¿Por qué? Bueno, porque si yo deduzco este ángulo y le sumo alfa, yo puedo encontrar θ. ¿Eh? Ese sería el razonamiento. Θ viene a ser la suma de este ángulo alfa más este ángulo que está aquí arriba. ¿Ok? El ángulo, vamos a decirlo así, que forma el vector posición con la línea de referencia horizontal. Ese ángulo es el que no tengo y lo necesito para encontrar θ. Ok. Sin embargo, a pesar de que es aquí arriba en el punto A donde tengo que deducir el ángulo,
Sin embargo, yo he empezado el análisis desde acá abajo de la palanca, cercano al punto B. ¿Por qué? Bueno, porque yo veo una similitud, ¿verdad? Si yo tengo aquí una línea horizontal de referencia, aquí también tengo una línea horizontal de referencia, ¿ves? Este punto donde estoy resaltando en rojo en este momento. O sea, tengo horizontal de referencia acá y horizontal de referencia acá abajo. Ok. Y además de eso, tengo una línea inclinada que es la misma línea para ambos ángulos, tanto para el ángulo B o cuyo vértice es B, también pudiéramos decirlo así. Esta línea inclinada forma parte entonces de este ángulo de vértice B y también forma parte de este ángulo de vértice A. Es la misma línea de referencia punteada, la misma. Entonces, cuando yo determino que estos dos lados de este ángulo de vértice B también son los mismos dos lados que están aquí en este ángulo de vértice A, hay una semejanza allí, ¿verdad? Hay una semejanza. Entonces quiere decir que este ángulo que está aquí también es de 70 grados. ¿Ves? Esa es la deducción. Ese ángulo también es de 60 grados. Ok, y ahí está escrito. Entonces quiere decir que ese ángulo que forma el vector posición con la línea de referencia horizontal y que tiene como vértice el punto A, este es la horizontal de referencia y este es el vértice del ángulo que es el punto A. Entonces, este ángulo también vale 70 grados, ¿no? Habiendo deducido eso, entonces retomamos que el ángulo tita, que es el ángulo que se forma entre el vector posición R y el vector fuerza F, es igual a, ahí lo tenemos, la ecuación, ¿verdad? Ese ángulo tita va a ser entonces los 70 grados que acabamos de deducir más alfa. Y como alfa tenemos, de alfa tenemos el valor, porque fue un dato del problema. Alfa es igual a 50. Entonces, bueno, sustituimos el valor de alfa, que es 50, y ahora tenemos que el ángulo teta es 70 más 50. Y eso me da 120. Quiere decir entonces que el ángulo que forman estos dos vectores es 120 grados. El menor ángulo, para decirlo de una forma más exacta. El menor ángulo que forman estos dos vectores es 120 grados. Ok, entonces, bueno, ya habiendo analizado todos los elementos para calcular el momento, ¿verdad? Analizamos el vector posición, colocamos sistema de referencia, analizamos el vector fuerza y determinamos el vector teta. Entonces ya podemos proceder al cálculo del momento. Y dice así, la magnitud del momento respecto a B es igual a, esa es la ecuación, R por F por el seno de teta. Sustituimos los valores. R lo tenemos porque fue un dato del problema. Aquí me lo dice que la distancia entre A y B es 10 pulgadas. Aquí están esas 10 pulgadas. Pero también me dice acá como dato del problema una fuerza de 35 libras. Entonces, F, que la tengo aquí, la sustituyo por estas 35 libras que están aquí. Y me queda finalmente el ángulo teta y ya aquí nosotros determinamos que teta es 120, entonces por eso anoto acá seno de 120. Entonces, habiendo sustituido los valores, efectuamos los cálculos y obtengo que el momento respecto a B es 303,11. Aquí lo tenemos, donde lo estoy resaltando acá. Entonces, 303,11
con 11 libra pulgada. ¿Bien? Libra pulgada. Sin embargo, falta todavía decir una información. Yo en clases anteriores, cuando comenzamos a ver vectores, siempre les repetía que un vector, para que esté perfectamente definido, tienen que indicar el módulo, la dirección y el sentido. Entonces, la magnitud física, Profesor, disculpe, se escucha entrecortado. ok, me copian, me copian mejor, me copian, ahora sí me copian mejor. No, profesor, que la última parte no lo escuché, que se escuchaba entrecortado. Ah, ok, repito entonces. Yo les había comentado en clases anteriores, cuando iniciamos esta asignatura, que íbamos a trabajar mucho con vectores y que cuando nosotros estamos hablando de una cantidad vectorial, eh, tenemos que, ya va, se me salió la presentación accidentalmente. Ok. Ajá, les había comentado que cuando uno trabaja con vectores, con magnitudes vectoriales, uno debe, para definir esos vectores, debe por lo menos especificar tres elementos, que es la magnitud de ese vector o módulo, la dirección y el sentido. Y a veces un cuarto elemento es el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, el vector, la magnitud que estamos calculando ahorita, que es el momento de una fuerza, el momento es una cantidad vectorial. Entonces, quiere decir que cada vez que a nosotros nos soliciten calcular el momento, nosotros tenemos que cumplir con el requisito de decir por lo menos los tres elementos. Tenemos que decir la magnitud de ese momento, la dirección y el sentido. Entonces, ahorita que nosotros acabamos de efectuar los cálculos matemáticos y hemos obtenido este valor que estoy resaltando en este momento de 303,11 libras pulgadas, lo único que he especificado con esta cantidad es su magnitud. Falta decir la dirección y el sentido. ¿Ok? Especifico eso porque me parece que hay unos alumnos que llegaron fue hasta este paso. Solamente hicieron los cálculos y lo dejaron hasta aquí, en evaluación, ¿verdad? Si eso es así, esa respuesta está incompleta por lo que les estoy especificando. Por eso estoy dando esta clase para que quede claro. Que las magnitudes vectoriales, para que queden perfectamente definidas, repito, tienen que por lo menos especificarse sus tres elementos: la magnitud, la dirección y el sentido. Si el alumno solamente me dijo este valor del momento, solamente me dijo un elemento, la magnitud. Me faltó decirme la dirección y el sentido. Por lo tanto, esa respuesta estaría incompleta. Ok. Entonces, teniendo eso claro, vamos a culminar entonces de especificar este vector momento. Y dice así: el momento con respecto a B es un vector perpendicular al plano del papel. Ya ahí estoy especificando la dirección. Ya estoy diciendo que es un vector perpendicular al plano del papel. Y cuando especifico
que ese vector apunta hacia el centro del plano del papel, hacia adentro, perdón, del plano del papel, ya estoy hablando del sentido. ¿Lo ven? Entonces estoy especificando dirección y sentido en este párrafo, ¿verdad? En este análisis allí. Entonces, bien, es perpendicular al plano del papel y además apunta hacia adentro del plano del papel. Y bueno, esto es en concordancia con la regla de la mano derecha. Si nosotros a este arreglo vectorial que está aquí, ¿verdad? Los dos vectores. Si a este arreglo yo le aplico la regla de la mano derecha, efectivamente va a coincidir. Va a coincidir que los cuatro dedos de la mano, ¿verdad? Son los que van a hacer el recorrido del ángulo. Así como ese arco negro lo coloqué yo ahí y al arco negro le coloqué aquí la punta de la flecha negra, ¿no? Es precisamente para eso, para que se puedan guiar de en qué sentido es que se va a recorrer el ángulo. Entonces, en este caso, este ángulo se está recorriendo, o sea, inicia el recorrido en R y finaliza en F. O sea, en ese sentido, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Así es que se va a recorrer este ángulo, en ese sentido. Y cuando ustedes colocan sus cuatro dedos recorriendo ese ángulo de esa forma, en el sentido de las manecillas del reloj, a usted le queda el dedo pulgar mirando perpendicular al plano. ¿Ve? Y esa es precisamente la regla de la mano derecha. Te indica de que el vector momento está perpendicular al plano y está penetrando al plano. Está hacia adentro del plano, apuntando hacia adentro del plano. ¿Ok? Bien. Entonces, aclarado este punto, vamos a la pregunta B de este mismo problema. Entonces, la pregunta B dice así: determinar el momento máximo con respecto al mismo punto B y producido por una misma fuerza de 35 libras. Ok, entonces aquí hay varios datos, ¿no? Bueno, primero dice determinar el momento. Entonces ya sabemos que la incógnita es el momento. Luego utilizan la palabra máximo. Máximo ya nosotros lo hemos utilizado en otros problemas y ya sabemos que quiere decir de que hay una magnitud física que yo necesito calcular esa magnitud lo más alto que se pueda. ¿Ok? Lo más alto que se pueda, ese es el valor que me están pidiendo. De acuerdo al arreglo físico que yo estoy viendo, a la situación física, de acuerdo a la figura, yo debo tomar valores, debo, como dice, debo ingeniármela con, con los valores que tengo allí, con el arreglo físico que tengo allí, para que el valor momento sea el más alto posible. Eso es lo que significa que esté aquí la palabra máximo. Determinar el momento máximo. Ok. Además me dice, bueno, que al igual que la pregunta anterior, el momento lo vamos a calcular igual respecto al punto B. Esa parte también está igual. Y luego dice que ese momento lo va a producir una fuerza que es de 35 libras. O sea que tengo allí 3, 4 datos en ese incógnito. Bueno, analicemos entonces este problema, pues como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Paso a paso. Entonces, el primer paso es analizar el dibujo. Entonces, ya el dibujo, bueno, lo analizamos un poco en la pregunta anterior. Es una palanca, tiene un punto de aplicación A de la fuerza. Esa fuerza va a ser de 35 libras y esa fuerza tiene una orientación o una dirección de ángulo alfa por debajo de la línea de referencia horizontal. La palanca igualmente tiene su grado de inclinación, 20 grados, medido desde una línea de referencia vertical.
Y la palanca está unida de alguna forma en el punto B, unida, fijada de alguna forma que le permite movimiento rotacional, ¿verdad? Si esta palanca yo la muevo, lo más seguro es que el movimiento sea rotacional. Él va a girar, ¿verdad? Porque de alguna forma está fijada aquí. Entonces el movimiento que él va a hacer es rotar. Bien, eso quiere decir que esta figura, bueno, es la misma que hemos descrito en la pregunta anterior. Continuamos el análisis entonces. Dice que fijemos el sistema de referencia. Ahí está. Se los he colocado nuevamente en el punto B. Está representado el sistema de referencia por los dos vectores unitarios I, J. Ahora vamos a colocar el vector posición. Allí está nuevamente el vector posición que parte del origen del sistema de referencia y llega hasta el punto de aplicación de la fuerza. Bien. Ahora vamos a analizar la fórmula que se utiliza para hallar el momento, la magnitud del momento. Allí la tenemos. Esa ecuación es R por F por seno de teta. Vamos a analizar allí. Eh, ese teta, como hemos hecho en la pregunta anterior, es el ángulo que forman estos dos vectores cuando están coincidiendo en sus orígenes. Entonces, vamos a ver ahorita en la figura ese mismo análisis gráfico allí, ¿verdad? Acaba de aparecer una línea de referencia inclinada de trazo corto. Igualmente, como la pregunta anterior, es una línea donde se va a deslizar el vector posición. Entonces, el vector posición yo lo voy a deslizar. Se va a desaparecer de donde está y va a aparecer un poco más arriba. Bien, ese vector posición se ha deslizado solamente para fines de visualizar, ¿verdad? Para que visualicemos de mejor forma cuál es ese ángulo teta, cuál es ese ángulo formado entre estos dos vectores. ¿Ok? Ahí ya tienen dibujado el arco negro que indica cuál es el ángulo y ahí está, el ángulo teta. Muy bien, ese ángulo teta es el ángulo al que hace referencia la forma. Por eso es importante explicar esto, ¿verdad? Este ángulo teta, o sea, ¿por qué me he detenido algunos minutos para explicarlo y insistirles para que quede claro qué es ese ángulo teta? Bueno, ¿por qué estamos invirtiendo minutos? Porque este ángulo teta es el que se toma en cuenta aquí en esta forma, en la fórmula de calcular momento. Entonces, por eso me interesa que ustedes estén claros cuál es ese ángulo. Bien, tenemos allí la fórmula entonces, momento igual a R por F por el seno de teta. Bien, dice que para que el momento sea máximo, yo debo incrementar alguno de los factores o todos los factores. Si la situación física que yo estoy estudiando, ¿verdad? Que se me presentó, permite que todos estos factores que están acá, yo los pueda incrementar. Ah, bueno, excelente. Yo los incremento porque la pregunta es precisamente determinar el momento máximo. Entonces, de eso se trata nosotros como estudiantes de ingeniería. Yo voy a tratar de ver todos los valores que yo puedo incrementar para precisamente obtener el máximo momento posible. Bien, entonces, de todos estos factores que están aquí, vamos a ver cuáles yo puedo incrementar. Entonces, veamos. La magnitud de R es fija. Yo no la puedo mover. ¿Por qué? Bueno, porque la palanca no se puede estirar, ¿verdad? La palanca es un cuerpo rígido, fijo que está allí. Tiene una longitud fija. Esa no la puedo alterar. Si yo altero esa longitud, entonces yo estoy alterando el cuerpo rígido, la situación física. Entonces ya ese es otro problema. Ya no es este el que estamos resolviendo. ¿Ok? Entonces, la magnitud R no la puedo alterar.
es fija, se mantiene fija. Ok, entonces, de acuerdo a la fórmula de momento, entonces ya yo sé que R queda fija. Me falta analizar qué puedo hacer con F y qué puedo hacer con el A. Veamos a ver. La magnitud F se mantiene fija. No la puedo incrementar, no la puedo variar. ¿Por qué? Porque aquí en el enunciado del problema me dieron un valor fijo. Aquí dice que voy a calcular el momento con respecto a B, pero producido por la fuerza de 35 libras. O sea, aquí no dice que va a ser producido por una fuerza variable de tal valor a tal valor. O aquí no dice por una fuerza que varía entre 10 libras y 35 libras. O sea, no dice algo así. ¿Lo ven? Entonces, cuando me dice producido por una fuerza de 35, lo está especificando de una manera tajante. O sea, no hay derecho a holgura. Es un valor fijo, 35 libras. Entonces quiere decir que el vector fuerza tampoco lo puedo variar. Esto queda fijo. Entonces, si R está fijo y F está fijo, dice acá, solamente se puede variar el ángulo. Y claro, al variar el ángulo, también estaría variando el seno de ese ángulo. Ahora, ¿es cierto eso de que yo puedo variar el ángulo? Sí. En este caso de este problema, con este enunciado, sí, sí puedo variar. ¿Por qué? Porque en este enunciado, en ninguna parte me han hablado de la dirección que va a tener este vector fuerza de 35 libras. O sea, eso no me lo especificaron en el problema. No me lo dijeron. Entonces, por lo tanto, yo puedo entonces asumir que allí es donde yo puedo variar. Allí es donde yo puedo incrementar. ¿Para qué? Para yo obtener el máximo momento. Claro, ese incremento que yo le voy a hacer al ángulo teta y por consiguiente al seno de teta, por supuesto tiene que ser un incremento lógico, aplicando principios físicos, aplicando principios matemáticos de cálculo. O sea, algo lógico, no una cuestión allí ilógica, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, comenzamos el análisis a ver cómo podemos incrementar teta. Entonces dice así, sabemos que la función trigonométrica seno, eso es lo que está aquí en el centro, ¿verdad? En el centro de esta cadena de desigualdades. Dice seno de teta. Esta es una función trigonométrica. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, que el rango de esta función, acuérdense de ese concepto, ¿verdad? Cuando veíamos la, el cálculo de funciones, la primera matemática que se ve, el primer cálculo, cuando veíamos dominio de una función y rango de una función. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? El rango de la función seno de teta. El rango de la función seno y también la del coseno. Ese rango varía entre 1 y -1. Ese es el rango de estas dos funciones trigonométricas. Tita puede variar todo lo que quiera, pero siempre el rango de la función seno y de la función coseno va a estar comprendido entre 1 y -1. Siempre. Entonces, esto es lo que yo estoy diciendo aquí. Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Por esos cursos de matemáticas vistos en semestres anteriores, que por más que yo varíe la función seno, siempre el valor va a estar contenido entre este límite superior y este límite inferior. Como yo lo que estoy es buscando el momento máximo,
sea, el máximo valor, ¿qué es lo que dice la lógica? Que yo tengo que escoger es el valor máximo, ¿verdad? Para yo poder encontrar lo máximo, tengo que variar hacia lo máximo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que el máximo valor que tiene el seno de teta es 1. Ese es el máximo valor. No hay más. Más de ahí para arriba no hay. Ok, ahora la segunda pregunta sería, bueno, ¿cuál es el valor de teta para yo poder alcanzar este valor de 1? ¿Cuál sería ese valor? Bueno, cuando teta vale 90 grados. ¿Ok? Cuando vale 90 grados, usted agarra su calculadora, mete 90 y le saca el seno a ese valor y a usted la calculadora le tiene que decir 1. Ese es el resultado. Bien, entonces, si teta tiene que ser 90 grados, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el vector R y F son perpendiculares. ¿Ok? Ajá, si ya tengo el aviso de que se va a interrumpir la conexión, ¿ok? Hacemos lo mismo en las otras clases. En lo que se interrumpa la conexión, esperamos unos 5 minutos y nos volvemos a conectar para culminar con la clase de hoy. Bien, entonces les decía, si ya hemos determinado con deducciones que el ángulo tiene que ser 90 grados, 90 grados es precisamente el ángulo recto. Entonces lo que quiere decir es que estos dos vectores tienen que ser perpendiculares. ¿Ok? ¿Por qué tienen que ser perpendiculares? Bueno, precisamente porque este ángulo teta, ¿verdad? Viéndolo aquí en la figura, ya nosotros hemos aprendido que este ángulo teta lo forman estos dos vectores. ¿Ves? Entonces, si lo forman estos dos vectores, quiere decir que esos 90 grados es entre estos dos vectores. Por eso es que aquí yo estoy diciendo cuando el vector R y F son perpendiculares. Bien, dicho esto, el momento con respecto a B es, ya sabemos la fórmula ahora, RF seno de teta. Entonces, si teta es 90, quiere decir que el seno de 90 es 1 y finalmente me queda el momento con R y F nada más. R y F nada más. Sustituyo los valores. R son las 10 pulgadas, es dato del problema. Y 35 son las libras, es dato del problema. Eso me da 350 libras pulgadas. Y la aclaratoria que les hice ahorita, acabo solamente de dar la magnitud de del momento. Falta la dirección y el sentido. Dice que es un vector perpendicular al plano y que apunta hacia adentro del plano. Con eso he definido perfectamente el vector momento. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta los momentos?